Gracias a todos y buenos días. Hemos cambiado los muertos por los bautizados, porque para dar exequias cristianas uno tiene que haber recibido el bautismo. Entonces, antes de plantearnos cómo los enterramos, vamos a ver si acertamos a cómo los bautizamos. Bien, como decía ahora Javier, enmarcamos, pongo de nuevo el contexto, enmarcamos esta sesión de la formación permanente en esta tarea que estamos llevando a cabo diocesanamente de renovar nuestro directorio de iniciación cristiana. Lo hemos hecho en dos ámbitos, desde esas baterías de preguntas que se han ido pasando por los consejos y que están llegando ahora también a las unidades pastorales, en las cuales preguntamos en concreto qué, cómo, la opinión de cada uno sobre todos esos matices y decisiones que hay que tomar a la hora de hacer la regulación de la normativa diocesana, pero no queríamos detenernos solamente en ese confeccionar los itinerarios en lo concreto, sino que queríamos aprovechar el momento también para hacer una reflexión de tipo teológico y sobre todo de tipo pastoral que nos ayude a hincar el diente a este tema que es siempre de actualidad permanente en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Por eso se distribuyó ya la primera batería de preguntas, que son todas las que hacen referencia a los itinerarios, a la organización de los itinerarios de iniciación cristiana de los que son bautizados de niños, y realizamos la correspondiente reflexión teológico-pastoral en la sesión de la formación permanente del mes pasado. Ahora, en estos días, comenzará a enviarse la segunda batería de preguntas, que son las que hacen referencia a los itinerarios del bautismo de adultos, aquellos que no son bautizados de niños y se acercan a pedir el bautismo, bien siendo en la edad de adultos, en lo que entendemos por adultos, no en el Código de Derecho Canónico, sino en el ámbito social, bien niños en edad escolar, pero que para el Código de Derecho Canónico también son adultos. Por lo tanto, estos dos itinerarios que tenemos que poner en marcha, las preguntas acerca de la organización de ellos son las que se comienzan a distribuir a partir de este momento. Y a la reflexión teológico-pastoral de este ámbito es a la que dedicamos la sesión permanente de la formación permanente de hoy. Por tanto, de lo que vamos a hablar es del catecumenado de adultos, que como dijimos ya en la sesión pasada, es, digamos, el marco y el primero. De hecho, a la hora de ordenar el directorio, esta también es una decisión que tendremos que tomar, pero yo lanzo una propuesta, a la hora de organizar el directorio, generalmente solemos poner como primer itinerario el de los niños bautizados de infancia, porque entendemos que es el normal, el más habitual, el clásico. Y quizás tendríamos que poner como primero, el ponente del año pasado, cuando hicimos la formación permanente sobre los directorios, el ponente nos lo sugería, si lo recordáis, poner como primer itinerario en los directorios justamente el itinerario del catecumenado de adultos, porque es el marco y el de referencia y el prototipo y el que tiene que inspirar a los otros. ¿Recordáis aquello que insistimos tanto el mes pasado, de cómo toda catequesis, también la de los niños bautizados de infantes, tiene que tener ese carácter de inspiración catecumenal? Por tanto, vamos a intentar esta mañana estudiar el catecumenado de los adultos, no solo intentando responder, que también a este reto que tenemos ahora por delante, de formalizar en nuestra diócesis este itinerario, sino también porque, estudiando el catecumenado de los adultos, estaremos inspirándonos para cómo hacer los otros itinerarios y cómo hacer las otras etapas de catequesis para los que sí han recibido el bautismo de niños. El texto de referencia que vamos a utilizar esta mañana pues es este, que es el RICA, que la mayor parte conocéis, el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Es un texto, como después vamos a decir, fundamentalmente litúrgico, pero también catequético, y en este caso de la iniciación cristiana de los adultos vemos como de una manera muy expresiva lo litúrgico sacramental y lo catequético van inseparablemente unidos, incluso desde el mismo libro, porque este, siendo un libro litúrgico, es también un libro catequético. El RICA, que así se cita este ritual, no solamente
explica la rúbrica de cómo hay que realizar los ritos, sino que explica también cuál es el contenido y la formación y el acompañamiento que hay que dar a estos catecúmenos. En este sentido, hay una unidad muy fuerte que en los otros itinerarios vemos que a veces se ha perdido, porque los otros rituales son estrictamente litúrgicos y luego tenemos otro tipo de materiales que son los catecismos, donde aparecen los contenidos. En este caso del catecumenado de adultos, liturgia y catequesis están absolutamente imbricadas ya desde el mismo libro que nos va a trazar el contenido de este itinerario. El catecumenado de adultos indudablemente ha retomado después del Concilio Vaticano II un protagonismo en la Iglesia. Ahora inmediatamente vamos a ver cómo en su restauración después del Concilio, y de él nos hablan también los 3 directorios de catequesis a los que hicimos referencia en la formación permanente del mes pasado. También refiriéndose a él con una importancia creciente. El primer directorio de catequesis, que se publicó en el año 1971, habla de la importancia del catecumenado. La importancia del catecumenado. El segundo directorio, el Directorio General para la Catequesis del año 1997, habla de el catecumenado modelo de toda catequesis. Y el reciente directorio que presentábamos el mes pasado, del año 2020, explicita todavía más la afirmación del anterior y nos habla de la inspiración catecumenal de toda la catequesis, tema en el que intentamos profundizar el mes pasado. Bien, este ritual, el RICA, se publicó en el año 1972. Ya tiene, por tanto, una trayectoria, pero hay contextos, como puede ser, por ejemplo, la diócesis, donde podríamos decir que está por estrenar, porque no tenemos institucionalizado en nuestra diócesis este itinerario de la iniciación del catecumenado de los adultos. Por tanto, sigue siendo un texto todavía en muchos lugares muy nuevo, porque va respondiendo a esta necesidad que cada vez va más apareciendo en los contextos de estas iglesias europeas y de nuestras diócesis también en España. En castellano apareció 2 años después, del 72 es la edición típica, 2 años después aparece la edición en castellano, y según los autores más importantes que estudian estos temas, todos coinciden en decir que este ritual, el RICA, junto con el misal de Pablo VI, son los 2 libros litúrgicos más importantes de la reforma del Concilio Vaticano II. El misal de Pablo VI y el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Por lo que tiene de orientación para todo el catecumenado, ya no solo por el estricto ordenamiento de los ritos litúrgicos del catecumenado de adultos, sino por toda esta inspiración que tiene. Lo que esto significa en la opción evangelizadora de la Iglesia le convierte en el libro, junto con el misal, más importante de la reforma litúrgica del Concilio. Vamos a ver un poco de dónde viene y cómo nace, ¿no? Este ritual responde a la petición literal que el mismo Concilio Vaticano II hace de restaurar el catecumenado. Ahí tenéis el número de Sacrosanctum Concilium 64, donde aparece literalmente esta petición, que dice así: restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la conveniente instrucción, podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebran en tiempos sucesivos. Así que este es el encargo, este es el mandato del Concilio. Yo creo que debe subir un poco más el micro para arriba. Para que no haga este voz. De acuerdo, gracias. Así que esta es la petición del Concilio: restáurese el catecumenado de adultos por etapas. Bien, conocéis un poco cómo fue después el funcionamiento a la hora de poner en práctica todas estas disposiciones conciliares. Se crearon grupos de trabajo, también
para la reforma litúrgica de Sacrosanctum Concilium, el grupo de trabajo 22, son datos que no tienen mucha importancia, pero un poco por conocer la historia, fue el grupo 22 al que se le asigna la tarea de revisar este catecumenado y hacer una propuesta de esta restauración del catecumenado, donde la Iglesia, es muy importante la palabra restaurar, porque no quiere crear ex nihilo o ex novo un catecumenado nuevo, sino que lo que quiere es recuperar aquel catecumenado tan propio y tan instaurado en los primeros siglos de la Iglesia y que después se perdió. No quiere el concilio, no pide el concilio hacer un nuevo catecumenado, ni siquiera hacer un catecumenado al estilo de aquel. No, lo que pide es restaurar aquel. O sea, cerrar ese paréntesis histórico de tantos siglos donde se había perdido y volver a ponerlo en marcha y en funcionamiento en la vida de las diócesis. El grupo 22, este equipo 22, a la hora de ponerse a trabajar sobre este tema, va a tomar un texto fundamental de referencia, que es la Traditio Apostólica, un texto tradicionalmente atribuido a San Hipólito. Todavía yo cuando estudié se nos explicaba que era de San Hipólito, aunque ahora parece ser que ya no es de San Hipólito, que es de la escuela romana. Pero bueno, esto también para los expertos y los estudiosos. Así que este número 22 toma como referencia la Traditio Apostólica y va a estudiarse este texto, donde aparece descrito pormenorizadamente cómo en el siglo III la Iglesia tenía instituido el catecumenado de los adultos y cómo procedía a preparar a estos hombres y mujeres que llamaban a la puerta de la Iglesia pidiendo el bautismo, siendo personas adultas. Nos damos cuenta, por tanto, de la importancia de ese texto también, y nos damos cuenta de cómo en el siglo III tenemos ya puesto por escrito, lo que quiere decir que hay una praxis que viene anterior, tenemos ya perfectamente organizado en el siglo III una presentación clara y precisa del proceso de la iniciación cristiana, que después se irá consolidando, sobre todo a partir de la paz de Constantino, y donde, fijémonos, son datos que yo creo que son bonitos. Cuando la Iglesia comienza a tener sus templos propios, después de la paz de Constantino, vamos a construir los templos y las iglesias adecuándolos al catecumenado que ya existía. Y de ahí los baptisterios a las entradas de las iglesias, esto que se conserva todavía en algunas iglesias de Roma, como los diferentes coros donde se separaban los catecúmenos de los precatecúmenos. Bueno, cuando nos ponemos a construir iglesias, lo hacemos con una praxis sacramental y una praxis evangelizadora que ya existía, que era propia, y que va a quedar reflejado incluso en el arte y en la arquitectura de los templos. Por tanto, la Traditio será el texto litúrgico de la antigüedad de referencia para esta restauración del catecumenado que pide el concilio. El concilio quiere poner sus ojos en aquel momento de la historia. Está poniendo los ojos en la primera gran evangelización, que va a ser la fuente de inspiración para retomar esta práctica del catecumenado. La Iglesia no va a hacer solamente una cuestión de arqueología o de búsqueda de cosas del pasado, sino que lo que quiere es aprender cómo la Iglesia hizo aquella primera gran evangelización de la era inmediatamente después de los apóstoles. Y esa nos la presenta la Traditio y queda recogida en el catecumenado de los adultos. Este grupo 22, que tiene esta misión de estudiar para restaurar este catecumenado, va a tener como dos condicionantes permanentes que se exige a sí mismo. El primero es la mayor fidelidad posible a la tradición litúrgica romana, y va a intentar, por tanto, ir a las primeras versiones de este texto y estudiar para purificar al más posible, buscando el origen y siendo fieles a la tradición propia de la liturgia romana. Y el otro gran interés, el otro gran objetivo que va a tener es una clarísima preocupación misionera, porque justamente este catecumenado antiguo fue, podríamos decir, un boom misionero.
Por tanto, ¿cómo reproducir esto hoy en estos ámbitos de las sociedades secularizadas a los que está mirando ya el concilio? No solo a los lugares de primera evangelización, que también siempre a la misión gentes, pero también a estos lugares donde comenzamos a tener todas estas bolsas de población que conviven con nosotros y que no han sido bautizados de niños. Este gran reto evangelizador, esta conciencia misionera, la va a tener el RICA, el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos. Bien, hay muchas cosas que se acomodan, por tanto, en este doble buscar, por un lado, la fidelidad y, por otro lado, la evangelización y las adaptaciones. Hay muchas cosas que se discuten en aquel contexto. Podría poner ejemplos, pero no me quiero detener en esto porque no nos interesa tanto, pero, pues, por ejemplo, se suprime el rito de la sal, que formaba parte de la liturgia romana, pero deciden que quitarlo y decae. O, por ejemplo, cuando se habla, luego veremos cuando veamos los ritos, las imposiciones de manos o las insuflaciones, que eran muy repetitivas en un determinado momento del catecumenado, pues hay muchos misioneros, por ejemplo, del ámbito oriental, que manifiestan que esto allí no es muy bien recibido, porque este tocar y soplar a aquellas culturas parece que les causó un poco de rechazo. Entonces esto también decae de las decisiones que se van tomando. Pero lo digo sobre todo para que tengamos la referencia de que hay un gran trabajo y de que hay un trabajo que está mirando este ámbito misionero y este ámbito de inculturación, y en base a ello se toman también las decisiones que están detrás de la ordenación final que se hace de la iniciación cristiana en el RICA. Vamos adelante. Tenemos, por tanto, delante de nosotros un itinerario para formar cristianos. Aquella frase de Tertuliano tan sencilla y tan expresiva. Los cristianos no nacen, se hacen. Claro, está expresando muy bien el modo de evangelización de la Iglesia en el siglo III. Pero no expresa también el modo de evangelización de la Iglesia en el siglo XVI, donde justamente parecía que los cristianos nacían y no se hacían. Muy interesante, hay alguna publicación, comparar, que no quiere decir en cada momento la Iglesia hace lo mejor, pero comparar aquella primera evangelización del itinerario del catecumenado de adultos con nuestra evangelización de América, por ejemplo. Son dos evangelizaciones completamente distintas. En cada momento la que hizo falta. Pero de un itinerario, de una exigencia de conversión personal, en América el misionero llegaba y bautizaba a todo el que se movía. Y ya estaba. Y el que se tenía que convertir era el rey. Si uno busca, por ejemplo, ¿y qué dice San Juan de Ávila de la iniciación cristiana? No utiliza ni siquiera el término, porque ha decaído, al decaer el catecumenado, decae también el término iniciación cristiana. Pero ¿qué dice San Juan de Ávila de lo que nosotros entenderíamos hoy por iniciación cristiana? De la catequesis de los niños o de... Pues aparte de un pequeño catecismo que tiene como con canciones para que los niños aprendan, todos los discursos, homilías, cartas y referencias que San Juan de Ávila tiene acerca de la iniciación cristiana es la llamada constante a los reyes de la responsabilidad que tienen de que sus súbditos sean cristianos y se bauticen. Es un modo distinto de entender la evangelización. Insisto que ni mejor ni peor, pero nos hablan de dos momentos y dos contextos históricos completamente distintos que producen dos estilos de evangelización distintos. Bien, el concilio con esta restauración nos está invitando a poner nuestra mirada en el modelo de la primera evangelización, porque parece que es el que más falta nos va a hacer recuperar en nuestros días. No creo que hagan muchas llamadas nuestros obispos a nuestros gobernantes y que se preocupen porque todos los españoles sean bautizados, tengan muchos éxitos. Más bien tendremos que intentarlo por estos otros caminos. Por tanto, volvamos al espíritu de esta afirmación de Tertuliano, ¿no? Los cristianos no nacen, se hacen. Y ahí entra el papel de la Iglesia para acompañar este hacer cristianos.
El primer ritual que describe el itinerario completo de cómo se forman cristianos es este. Los otros rituales son parciales. Tenemos un ritual para el bautismo de niños, tenemos un ritual para el sacramento de la confirmación, pero ninguno de ellos recoge ni expone el itinerario formativo y de acompañamiento que lleva a ese candidato a recibir los sacramentos de la iniciación. Sí lo hace el RICA. Aparece descrito el itinerario completo de cómo formar cristianos. Por tanto, a la hora de trazar estos itinerarios en nuestro directorio diocesano, tendremos que mirar fundamentalmente también a este documento. Tendremos que mirar al ritual de la iniciación cristiana de RICA. Ya lo adelantaba al principio y vuelvo a insistir, cómo se armonizan perfectamente en este itinerario catequesis y liturgia, formación y celebración, iniciación sacramental e iniciación en los contenidos de la fe. Esto aparece inseparablemente unido, catequesis y celebración. Cuando veamos ahora qué es lo que se hace durante la etapa del catecumenado, pues veremos que la sesión de catequesis y la sesión orante o celebrativa es la misma. No se puede separar el rito de la formación, el aspecto catequético doctrinal del aspecto celebrativo. Van completamente aparejados y de la mano. Por eso el RICA no quiere simplemente disponer los ritos o las celebraciones a través de las cuales hemos de dar la iniciación cristiana a los adultos, sino que quiere y nos enseña todo un modo de entender la iniciación cristiana misma, en una sociedad como la nuestra, pagana, secularizada, y por eso es tan importante que este itinerario inspire todos los otros itinerarios. Una vez que se aprueba y se publica el RICA, pues tenemos estructurado este itinerario en las etapas y los ritos que tenéis ahí, y ahora vamos a entrar un poquito a profundizar cada uno de ellos. La iniciación cristiana de los adultos tiene estas 4 etapas y hay los ritos de paso que se llaman también grados, el RICA les llama grados, justamente porque hay como un ascenso. Podríamos comparar esto con el libro de las moradas de Santa Teresa, ¿no? Se va pasando de una estancia a otra estancia, de una etapa a otra etapa, y el paso de una a otra viene marcado por uno de estos grados o grandes ritos que estructuran el catecumenado de los adultos. Tenemos 4 etapas: precatecumenado, catecumenado, elección o iluminación y mistagogía. Estas son las 4 grandes etapas. Y los 3 grados o ritos de paso es el rito de entrada en el catecumenado. Entre el precatecumenado y el catecumenado se celebra el rito de entrada en el catecumenado. Cuando concluye el catecumenado, para entrar en el tiempo de la elección o iluminación, se celebra el rito de elección, y como culmen y cumbre de la etapa de la elección e iluminación para entrar en la miastagogía, se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana, en principio de manera conjunta los 3, en la misma celebración. Vamos a ir viendo un poquito cada una de las etapas y cada uno de los ritos. Muy importante, como hilo transversal en todas las etapas y en todos los ritos, muy importante, aparece continuamente en el RICA, de una parte la importancia de la comunidad. La comunidad acompaña, la comunidad ora, la comunidad enseña, la comunidad educa, la comunidad gesta, la comunidad da a luz. El papel de la comunidad permanente, luego con la diversidad de los ministerios, el papel del catequista, el papel del padrino, que en este itinerario es fundamental, los otros acompañantes que puedan ponerse al servicio del catecúmeno en cada momento, el presbítero, el obispo, que va a tener un protagonismo porque muchos de los ritos está previsto fundamentalmente que sean presididos por el obispo. O sea, toda la riqueza de los ministerios en la Iglesia, pero la importancia de la comunidad. Esto es un hilo transversal que recorre, por tanto, esto no es cuestión de uno que se quiere bautizar y su cura, y entre ellos 2 se lo gestionan, sino que el papel de la comunidad
donde se muestra también este papel gestante y materno de la Iglesia, es muy visualizado en este itinerario de los adultos. También es importante, y es una de las cosas que nosotros tendremos que ver cómo articulamos en nuestro directorio, el grupo catecumenal. Claro, el ideal es que esto sea vivido en grupo. El ideal es que en una comunidad haya 2, 3, 5 adultos que desean recibir el bautismo y que juntos recorren este itinerario. Aunque, como luego insistiré mucho, hay que respetar los tiempos de cada catecúmeno. Pero el que exista un grupo catecumenal de referencia es importante. Luego esto no es tan fácil de articular, porque probablemente en la diócesis de Milán o en la diócesis de París esto sí que es fácil, pero en la diócesis de Astorga pues no va a ser tan fácil. Pero tendremos que ver entonces cómo suplimos y cómo establecemos momentos en los que sí que haya contacto entre los propios catecúmenos, porque ese sentirse el grupo entre ellos e ir compartiendo la propia experiencia del camino que están realizando es importante también en el proceso del catecumenado. Tenemos que ver eso, cómo lo encajamos y lo concretamos en nuestro directorio. Vamos a echar un ojo, por tanto, a cada una de las etapas y a cada uno de los ritos. Empezamos por el precatecumenado. Claro, no podemos decir cuál es la etapa más importante, ¿de acuerdo? Todas las etapas son importantes. Pero el precatecumenado, como en casi todos los procesos, va a poner las bases del proceso de la iniciación cristiana. Un buen precatecumenado asegura, en lo que en estas cosas nosotros podemos asegurar de nuestra parte, luego está la acción de Dios, siempre está la acción de Dios, lo primero es la acción de Dios. Pero un buen precatecumenado asegura, pone las bases de que se pueda desarrollar un buen catecumenado. Si obviamos el precatecumenado, tenemos prisa, queremos empezar cuanto antes, no vamos a perder tiempo, es que si les ponemos tantos años no lo va a querer hacer nadie. Un mal precatecumenado, pues ya nos está diciendo que no hay base sobre la que luego construir y poder progresar en el proceso catecumenal. El precatecumenado es el momento, el tiempo del primer anuncio carismático. No entro al contenido porque lo hemos visto en la sesión anterior y estamos sobre ello y tenemos una jornada convocada en la diócesis para final de mes sobre el primer anuncio. Bueno, este momento, en este itinerario del catecumenado de adultos, este momento del precatecumenado es el momento del primer anuncio, que se puede producir de tantas maneras, que puede llegar a la vida de esas personas no bautizadas por tantos caminos, de una manera personal, por la invitación de alguien, por una experiencia vital alegre, por una experiencia vital triste, por un retiro, por una experiencia de impacto, por el testimonio de alguien, qué sé yo. Es que esto hay tantas posibilidades como personas. Por tanto, el precatecumenado es una cosa muy abierta, completamente abierta, muy poco regulada, no tiene una duración fija. Esto depende muchísimo, porque cada precatecúmeno es distinto. No es lo mismo una persona que no fue bautizada de infancia, pero que ha crecido en nuestro contexto cultural, que un precatecúmeno que ha llegado aquí inmigrante y que viene del Oriente y que no sabe absolutamente nada, ni sabe qué es un crucifijo, ni sabe nada de nada. Pues el tiempo del precatecumenado no podrá ser el mismo para uno que para otro. No es lo mismo un niño en edad escolar que sus padres no quisieron bautizar para que ejerciera el derecho de decidir que una persona de 50 años. No es lo mismo. Por tanto, el precatecumenado tiene que ser adaptado a cada persona, a cada circunstancia, a cada contexto. Hay que ver. Pero sí hay que tener claro que es el momento en el que tenemos que provocar en el posible candidato, porque no hablamos todavía de catecúmeno hasta que haya hecho la entrada en el catecumenado, pero tenemos que provocar en el catecúmeno dos cosas. Una primera apertura a la fe, que probablemente todavía no es fe,
aunque a veces el Rica también habla de fe incipiente, apertura a la fe. Estos dos datos tendríamos que asegurarlos en el precatecumenado para admitir a uno a entrar en el catecumenado. Estamos en niveles bajitos, Son los primeros balbuceos, es un primer movimiento del corazón, es un sentirse atraído por Cristo, es un interés por conocer. No estamos pidiendo casi nada, pero al menos este mínimo necesitamos asegurarlo en este momento del precatecumenado, porque si no estaremos cometiendo el error de meter en un proceso catecumenal a una persona que no ha recibido este primer impacto y que no tiene el interés. Y entonces nos vamos a encontrar con las mismas dificultades que nos encontramos tantas veces en el itinerario de la catequesis de niños cuando llegan, que ni les han enseñado las oraciones en casa, ni tienen ningún interés y van allí porque les obligan sus padres para hacer la primera comunión. Pero no se ha hecho el despertar religioso que decimos. Bueno, pues el despertar religioso en el catecumenado de adultos es el precatecumenado. Esta primera apertura a la fe, este primer deseo de conversión, este interés, es un movimiento del corazón, podrá ser más explícito, menos explícito, más verbalizado, menos verbalizado, pero el responsable de tomar la decisión de la entrada al catecumenado tiene que tener esto en cuenta. El ritual habla de que hay como dos momentos en este precatecumenado. El primer momento, que es donde se produce, digamos, esa primera apertura del corazón, porque ha recibido un testimonio, porque alguien le ha invitado, porque se ha sentido atraído por una acción de la Iglesia, porque ha participado en un retiro de primer anuncio. Hay un acontecimiento, un momento, una persona, algo que provoca esa primera apertura del corazón. Ese sería un primer momento del precatecumenado. Y tiene que haber un segundo momento donde se inicia ya un cierto tipo de acompañamiento. Esta persona llama a las puertas de la Iglesia, o a esta persona que le echamos el ojo le invitamos: oye, ¿tú no te has planteado? Y eso exige un primer acompañamiento de la persona. ¿Por qué no te lo piensas? Te propongo, te invito. Es una invitación a pensarse entrar en el catecumenado, donde es muy importante que se haga una presentación muy existencial de la fe y muy conectada con la vida. En el fondo tenemos que provocarle a la persona: ¿tú te das cuenta el bien que te haría en tu vida conocer a Dios? Esta es la provocación del precatecumenado. ¿Te das cuenta que la respuesta a eso que buscas, te das cuenta que la solución a eso que estás experimentando es Jesucristo? Un primer anuncio no tanto todavía de conceptos o de verdades de fe, cuanto de una motivación muy existencial que conecte con la vida de esta persona y le ayude a plantearse en serio, dejarse acompañar por la Iglesia y realizar este itinerario. Estos serían como los dos momentos. Dice el Rica que en el segundo momento podemos ya facilitar a esta persona algunas primeras oraciones muy sencillas. En este momento en que pues él está viviendo interiormente esto, no sabe muy bien qué hacer, da el paso, no da el paso, podemos facilitarle ya, poner en sus manos algunas primeras oraciones muy sencillas que le ayuden a él ya también interiormente a ir dando sus primeros pasos. Y tiene que darse también aquí un primer acercamiento a la comunidad. Tendremos que ver mediado cómo, depende de cómo la persona llegue, porque la persona puede llegar desde porque viene a pedir la iniciación de adultos porque se quiere casar con la Iglesia, y entonces tendremos que ver cómo encarrilamos para que haya un deseo y una fundamentación más profunda. Puede venir acompañada de otro laico, puede venir del ámbito de un grupo apostólico, nos puede llegar por tantos cauces, pero tenemos que también desde el principio dibujar el papel de la comunidad. Esa persona que le acompaña, que a lo mejor es la persona que le ha dado testimonio, la persona que le ha invitado al retiro de primer anuncio, la persona que le ha ayudado a tomar la decisión, esa persona va a ser después el padrino. Habrá que verlo, hay un momento donde hay que elegir el padrino. El candidato tiene elección, tiene libertad para elegir su padrino, pero tiene que ser aprobado por el párroco. El papel del padrino en este itinerario es muy fuerte. Tendremos que tener
tener un catequista a punto. Esto es una cosa que, además de organizar el directorio, tenemos más trabajo que hacer. Tenemos que tener un catequista a punto, porque el catequista que acompañe, sobre todo en la parte formativa y doctrinal, que el catecumenado de adultos, tendrá que conocer el catecumenado de adultos y cuál es la dinámica y el contenido y la estructura y cómo funciona. Tendremos que preparar a estos catequistas. Nosotros mismos necesitamos prepararnos. Yo en su día estudié el RICA, pero son cosas que como no las tenemos en nuestro trabajo diario, hay muchos detalles y muchas cosas que son desconocidas y que yo he vuelto a aprender en estos meses a base de estudiarlo. Por tanto, aquí hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder estar a punto cuando aparezcan estos candidatos. Ciertamente, el ritual exige que la Iglesia verifique la motivación de la persona antes de darle la entrada al catecumenado. En la tradición apostólica, de hecho, en el rito de entrada al catecumenado, se le preguntaba en aquel texto, claro, por las cosas de aquel momento, si quería ser cristiano buscando una promoción social o si quería ser cristiano. Ahora mismo nosotros hoy tendríamos que reformular estas preguntas, ¿no? ¿Por qué quieres hacerte cristiano? ¿Por qué quieres recibir el bautismo? ¿Solo para ser padrino? ¿Solo para casarte por la Iglesia? Son motivaciones, pero no son motivaciones inválidas, sino que lo que tendremos es que ver cómo somos capaces de, partiendo de ese Pablo vacilante, ser nosotros capaces de hacer descubrir a esa persona que en el fondo hay otras motivaciones que él de momento no se da cuenta, pero que son muy importantes y son las fundamentales. Apertura a la fe, incipiente deseo de conversión para dar el paso del pre-catecumenado al catecumenado. Ese paso se da a través del primer grado, que es el rito de entrada en el catecumenado. Un rito solemne que está llamado en principio a presidir el obispo. El ritual, el propio RICA, es muy versátil, siempre da muchas opciones para todo. O sea, no pensemos que es una cosa muy rígida. Manifiesta que es el ideal, pero siempre da segunda opción, tercera opción, cuarta opción. El primer grado, lo que lo presida el obispo, pero si el obispo no puede, pues un presbítero, un delegado suyo, y si no puede, un diácono. O sea, quiero decir que es abierto el RICA, no es rígido, pero creo que es expresivo conocer qué es lo que privilegia a RICA, porque expresa muy bien el itinerario y el contenido. ¿Qué es el rito de entrada en el catecumenado? Que en la experiencia de las diócesis que tienen esto en marcha y en los testimonios de los propios catecúmenos, ellos transmiten que es un momento que viven con mucha intensidad, porque hay una parte de la voluntad de la persona, ha habido una elección personal, y por tanto es vivido con mucha intensidad, y ellos experimentan ya un cambio grande en el momento en que celebran este rito y entran a vivir propiamente lo que es el catecumenado. El catecumenado quiere recoger toda esta experiencia que se ha vivido en el precatecumenado y ponerle un sello. Es decir, que no se pierda este primer balbuceo, esta primera emoción, esta primera apertura del corazón a la fe, este primer sentirse seducido por la figura de Jesucristo, este primer acercamiento a la Iglesia, que no se pierda. Recogerlo, sellarlo con un rito e introducir en un itinerario que es propiamente el catecumenado. Tenemos que decir, claro, es así, que de parte de Dios este rito capacita con una gracia especial, específica y concreta que va a ayudar a la persona a vivir el catecumenado. Esto es una experiencia espiritual, sobre todo es una experiencia espiritual, donde el protagonista es Dios y la acción del Espíritu Santo. Por tanto, en este rito, no solamente es un rito ancestral que expresa una realidad, sino que creemos que en este rito se produce una efusión muy concreta del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, que va a capacitar a esta persona, que va a hacerle posible recorrer el catecumenado. En este rito y en todos, ha de estar presente la comunidad cristiana
siempre esté subrayado, esta insistencia. Nunca los ritos del catecumenado se dan en privado, nunca a puerta cerrada, nunca por la noche para que no se entere nadie, todo lo contrario. Esto quiere ayudar a mover a toda la comunidad, quiere ser una experiencia que ayude también a la comunidad que acompaña. Por tanto, la comunidad presente, los catequistas, que a partir de este momento van a tener un papel muy importante en el catecumenado. Puede haber un único catequista, puede haber varios catequistas. El acompañante puede ser la misma persona que el catequista o pueden ser personas distintas. Es muy importante que a partir de este momento el catecúmeno, porque a partir del rito de entrada en el catecumenado ya vamos a llamarle catecúmeno, es muy importante que el catecúmeno experimente el apoyo de parte de la Iglesia y que la Iglesia pone a su servicio todas las herramientas que necesita. Pone a su servicio un presbítero, pone a su servicio un catequista, pone a su servicio un acompañante. De tal manera que no solamente hay unas citas concretas, unos momentos específicos de catequesis y unos momentos celebrativos, sino que en cualquier momento esa persona tiene la libertad para llamar por teléfono a otra persona que es su acompañante, insisto que puede ser el mismo del catequista o distinto, para contrastar un tema, para consultar una dificultad, para preguntar dudas acerca de verdades de fe, para plantear problemas morales. Es una experiencia fuerte la que la persona va a vivir durante el catecumenado. Bien, la figura del padrino, el rito propio del obispo, ya he dicho, etc. Elementos del rito. Hay una manifestación explícita y pública de pedir a la Iglesia la fe. Esta persona, este rito, comienza así. Es muy expresivo porque se realiza fuera de la Iglesia, lo de los baptisterios antiguos, fuera de la Iglesia. La persona pide a la Iglesia que le dé el don de la fe y que le admita al itinerario del catecumenado. La Iglesia le admite, le signa, como hacemos con los niños en el bautismo de infantes a la puerta de la Iglesia, y le abre las puertas de la Iglesia. Esta es la entrada al catecumenado. La Iglesia abre sus puertas para que este pagano entre a la Iglesia. Es muy bonito porque a partir de este momento, lo debo tener apuntado más adelante, pero a partir de este momento, dice el Rica, estos son ya de la casa de Dios. La Iglesia ya considera a los catecúmenos como propios. Y esto tiene sus consecuencias canónicas. Don Carlos sabe mejor que yo, por ejemplo, para el matrimonio, existe el matrimonio entre catecúmenos o entre bautizado y catecúmeno, o para las exequias, por ejemplo. Podría ya un catecúmeno recibir exequias cristianas. Las puertas de la Iglesia se abren y se entra en la Iglesia. Hay una celebración de la palabra, unas súplicas, una oración conclusiva y el rito termina con la inscripción en el libro de los catecúmenos. Incluso físicamente, la diócesis tiene que abrir un libro donde se recojan todos aquellos que en su momento realicen este rito de entrada en el catecumenado y consignar sus nombres en el libro de los catecúmenos. Con este rito inicia la segunda etapa, que es el catecumenado propiamente dicho. Los catecúmenos son ya de la casa de Dios, ya tienen derechos y deberes, han adquirido unos compromisos libremente. Ellos quieren realizar este itinerario. De parte de la Iglesia, todas las facilidades, personas a su disposición, elementos formativos, elementos espirituales, pero de parte de la persona también un compromiso de acogerlos, de valorarlos, de asistir, de participar. ¿Cuál es la duración del catecumenado? Pues el Rica tampoco la establece en concreto. Lo normal en los itinerarios en España es 2 años litúrgicos, que es 1 año y medio. Es decir, se realizaría el rito de entrada en el catecumenado en el Adviento. Se haría catecumenado a partir del Adviento todo ese curso y el curso siguiente se haría catecumenado hasta la Cuaresma
que comenzaría la etapa de la iluminación. Por lo tanto, aunque son 2 cursos, el catecumenado, por visualizarlo en meses, el catecumenado estándar en España está puesto desde el primer domingo de Adviento de un curso hasta el primer domingo de Cuaresma del curso siguiente. Pero no hay algo marcado. Hay diócesis más exigentes y diócesis menos exigentes. Generalmente o se pone en 1 año o se pone en 2 años. Y depende de cuando se haga el rito de entrada al catecumenado, se extiende un poco más o se reduce un poco más el tiempo. Pero el esquema más o menos sería este. Sí insiste mucho el RICA, y yo creo que es muy importante que insistamos en ello también, que tenemos que adaptar el tiempo del catecumenado a cada catecúmeno. No podemos cometer en el catecumenado de adultos el error que hemos cometido con el de los niños, donde tantas veces decimos, ojalá pudiéramos hacer procesos personalizados, y entonces si un niño verdaderamente vive la fe en su familia y participa en la vida de la comunidad, no necesitaría 3 años, y otros, da igual que le echemos 3, que le echemos 6, que aquello no funciona. Bueno, aquí, ante este itinerario y a la hora de empezarlo nosotros en la diócesis, creo que es bueno que no cometamos el error de meter un tubo tan estrecho desde el principio que queramos hacer churros. Porque cada catecúmeno es distinto, tiene una historia distinta, una edad distinta, unas experiencias distintas. Por tanto, aunque tengamos estandarizado el proceso, después hay que acompañar a la persona y estar muy atentos a la persona. Y la persona tiene que ir dando sus pasos, y puede tener sus crisis, y puede haber sus interrupciones, y puede avanzar más rápido, puede avanzar más lento. Por tanto, el catecumenado tiene que, como planteamiento, ser un tiempo bastante amplio. Claro, démonos cuenta que en este tiempo, en esta etapa del catecumenado, el catecúmeno tiene que asimilar el credo, las verdades de la fe, los contenidos de la fe, y tiene que asimilar los mandamientos y la vida moral del cristiano. Dependiendo del punto de partida, esto es una realidad que para hacer en 1 año, si es un llamado a la santidad y Dios le da la fuerza, pero si uno no sabe nada de la fe cristiana y uno no ha vivido nada de la moral cristiana y viene de un contexto absolutamente distinto y tiene que producirse todo este cambio en él, esto necesita tiempo. El necesita tiempo. El proceso de conversión de una persona necesita tiempo. El modo de crecimiento progresivo en la vida cristiana, el RICA lo sitúa por 4 vías. Hay como 4 caminos que hay que recorrer a la vez, 4 dimensiones a las que hay que atender a la vez durante este tiempo del catecumenado. Una es la escucha de la palabra de Dios y la asimilación orgánica de ella. Sería la parte más relacionada con el conocimiento, la dimensión formativa, donde explicitamos los contenidos esenciales de la doctrina, del contenido de la fe, de la vida cristiana, el credo, la oración, lo que denominaríamos propiamente la catequesis. El RICA dice así: una catequesis apropiada, dirigida por sacerdotes, diáconos, catequistas u otros seglares, dispuestas por grados, donde se presenten íntegramente y acomodándonos al año litúrgico la palabra de Dios, conduciendo a los catecúmenos al conocimiento de los dogmas, los preceptos morales, el misterio de la salvación. Toda una dimensión desde la palabra de Dios, toda una dimensión formativa de conocimiento de los contenidos de la fe y de la vida cristiana. Segunda dimensión que ha de cuidar el catecumenado: introducción a la experiencia de la liturgia y la oración de la Iglesia. Dice el RICA: con los ritos litúrgicos oportunos, la Santa Madre Iglesia ayuda a los catecúmenos en su camino y son purificados paulatinamente y sostenidos con la bendición divina. Para ayudarles, se promueven celebraciones de la palabra y pueden asistir con los fieles a la liturgia eucarística hasta la liturgia de la palabra, para prepararse poco a poco mejor a la futura participación en la Eucaristía. Es toda otra dimensión
en la que hay que entrenar al catecúmeno. Hay que enseñarle a rezar y hay que enseñarle qué es la liturgia y cuáles son los símbolos de la liturgia y cuál es el significado de la liturgia. Tercera dimensión, el testimonio de vida y las obras de caridad. Dice el Rica: al ejercitarse familiarmente en la práctica de la vida cristiana y ayudados por el ejemplo y auxilio de sus padrinos de catecumenado y de bautismo, y aun de todos los fieles de la comunidad, se han de acostumbrar a orar a Dios con más facilidad, a dar testimonio de su fe, a tener siempre presente la expectación de Cristo, a seguir en su actuación las inspiraciones de lo alto y a ejercitarse en la caridad al prójimo hasta la abnegación de sí mismo. Un cambio progresivo de sentimientos, costumbres, que tiene que manifestarse en sus consecuencias sociales y desarrollarse paulatinamente durante el catecumenado. Es interesante porque el propio Rica nos dice, por ejemplo, que no hay que esperar, no haya completado el proceso y ya sea cristiano y haya recibido los sacramentos de la iniciación para empezar a formar parte de este dar testimonio de la vida de la Iglesia, sino que puede ayudarle mucho participar en la pastoral de la salud o participar en una actividad caritativa de Cáritas, puede ayudarle mucho ya durante el catecumenado, porque le va a introducir en la vida de la Iglesia, le va a arropar, le va a dar el testimonio de los otros creyentes. A ser cristiano se aprende siendo cristiano, podríamos decir. Por tanto, no, así como se les excluye muy claramente de la liturgia eucarística, en esto sí que el Rica es muy estricto, se les reserva casi como si fuera la iniciación mistérica, que no participen en la liturgia eucarística de la Eucaristía, pero sin embargo sí se facilita que se les introduzca en todas las otras dimensiones eclesiales y de la comunidad, para que comiencen desde dentro a conocerla y a vivirla. Y la cuarta dimensión a trabajar en el catecumenado es el desarrollo de los compromisos propios de la conversión y del seguimiento de Cristo. Dice el Rica, como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben aprender también a cooperar activamente a la evangelización y a la edificación de la Iglesia con el testimonio de su vida y con la profesión de su fe. Por tanto, hay una presentación completa en el catecumenado de todas las dimensiones de la vida cristiana, desde la dimensión doctrinal, la dimensión oracional, litúrgica, la dimensión de la vida moral y el compromiso eclesial y el testimonio de la fe. A todo ello ha de atender el catecumenado. Digo brevemente, y vamos al descanso, algunas cosas especialmente importantes a cuidar en esta segunda etapa, que es el catecumenado. Primera, orar por los catecúmenos. Pongámonos siempre lo primero para que no se nos olvide de que estamos hablando de cosas sagradas y de la acción de Dios en la vida de las personas. Orar por el catecúmeno. El párroco que tiene un catecúmeno tiene que rezar por él cada día. El catequista que está enseñando tiene que orar por el catecúmeno cada día. El acompañante, pero toda la comunidad. En muchos momentos el Rica lo va a establecer litúrgicamente, pero tiene que ser una constante. En el momento en que hay un catecúmeno, la Iglesia Madre que está gestando un hijo reza por él desde el principio. Una tensión espiritual fuerte. Segundo, que haya un contacto desde el principio muy natural entre el párroco y el servicio o encargado diocesano del catecumenado. Cuando el señor obispo instaure el catecumenado en la diócesis de Astorga, tiene que encargar a alguien o a alguienes que sean los encargados diocesanos del catecumenado. Bueno, pues en el momento en que aparece un catecúmeno o un precatecúmeno en una parroquia, lo primero que tiene que hacer el párroco es ponerlo en conocimiento del obispo y en contacto con el servicio diocesano. No guardárnoslo y escondérnoslo y que no sepan nada en Astorga de que yo tengo hasta que tenga que pedir permiso para bautizarlo. Y así ya lo formo yo y lo organizo a mi manera. Que haya un diálogo desde el principio muy claro. Tercero, he insistido ya, partir de la situación real y personal de cada catecúmeno y respetar su ritmo. El catecumenado no es un traje estándar.
Hay que hacerle un traje a medida a cada catecúmeno. Por eso, escuchar mucho, dedicarle mucho tiempo al catecúmeno, acompañarle mucho. El padrino, el catequista, el párroco, el servicio del catecumenado, el resto de personas de la comunidad. Tiene que haber una atención, la Iglesia tiene que volcarse sobre este hijo que está viniendo a su seno. Y es muy importante que él lo experimente, porque hay muchos prejuicios que se quitan. Cuando uno llama a las puertas de la Iglesia y ve que las puertas de la Iglesia se abren y que hay a su disposición personas, actividades, tiempo, eso hace caer muchos prejuicios y hace predisponerse a la persona a acoger y a recorrer mucho mejor este itinerario. Por eso también aceptar los posibles paréntesis o paradas en el proceso. No pasa nada. Las personas pueden tener sus crisis. Es probable que a lo largo de este proceso haya muchas cosas que se tambaleen en la vida de estas personas. Imaginaros que son personas que están viviendo en una situación canónicamente irregular. Hay que ir despacio. Digo ahí, no precipitarse a forzar cambios de vida. Porque tenemos un catecúmeno que está viviendo con su novia. ¿Esto cómo se trabaja en el catecumenado? ¿Y cómo se aborda? Porque está claro que tiene que haber una llamada a la conversión y un cambio de vida. Pero no le podemos forzar al catecúmeno el primer día a que cambie su vida completamente. Entonces, es delicado porque es la vida de las personas. Respetar los tiempos, dedicar mucho acompañamiento, aceptar posibles paradas, paréntesis, ralentización, no lo veo, lo retomamos, paramos un tiempo. Y una indicación que hace también Enrica, ofrecer durante este tiempo del catecumenado, luego veremos las celebraciones, pero días de retiro, de experiencia espiritual, favorecer que se junten con los otros posibles candidatos que están realizando también el catecumenado, sobre todo en los lugares donde no existe el grupo catecumenal, que haya bastante confluencia donde unos catecúmenos y otros se conozcan, puedan compartir sus experiencias, incluso puedan juntarse en esos momentos también acompañados de sus familias, si es que sus familias están apoyando el proceso, o acompañados de sus padrinos o de sus catequistas, y que haya como esos momentos de confluencia y de encuentro de todos los que en la misma iglesia particular están recorriendo el mismo camino. Me detengo aquí para intentar cumplir horarios. Vamos al descanso y a la vuelta retomamos. El domingo, de tal manera que ellos tengan ya su modo de celebrar el domingo como catecúmenos en el ámbito de una celebración de la palabra, y también que se les vaya abriendo poco a poco la participación en la primera parte de la Eucaristía, desde los ritos de entrada hasta después de la homilía. Antes de la profesión de fe hay que invitarles a abandonar la asamblea. Esto de antemano puede parecernos como una cosa un poco extraña, pero sin embargo luego cuando se explica a la comunidad y se explica al catecúmeno se vive con mucha naturalidad y además ritualmente se manifiesta con una expresión. El presbítero, terminada la homilía o ese momento de silencio después de la homilía, se pone de pie y despide al catecúmeno, a los catecúmenos, y se van. Y la comunidad profesa la fe y comienza la oración de los fieles pidiendo por el catecúmeno que ha abandonado la asamblea. Esto respecto a las celebraciones de la palabra. El otro conjunto de celebraciones previstas por el ritual para acompañar el proceso del catecumenado son los exorcismos menores, que pueden ser celebrados, dice el ritual, por un sacerdote o por un diácono o también por un catequista digno y apto designado por el obispo para este ministerio, que podría ser el catequista o uno de los catequistas que están acompañando la formación del catecúmeno. Es un rito muy sencillo, muy simple en su estructura. Hay un momento de imposición de las manos sobre el catecúmeno, que pueden estar inclinados o arrodillados. Hay un instante de silencio, se pronuncia alguna de las fórmulas que el ritual ofrece, estos exorcismos menores. Puede realizarse cuantas veces se quiera y cuantas veces sea necesario,
y puede hacerse en el ámbito del templo, en la iglesia, o puede hacerse en el mismo local o sala de la catequesis. Es decir, pues, si hay una celebración de la palabra, en el contexto de la celebración de la palabra por el catecúmeno, se puede hacer la oración de exorcismo, o en la sesión formativa de la catequesis de esa semana, también al terminar la sesión, se puede hacer la oración de exorcismo. Y siempre que el catecúmeno lo solicite. Hay todo un enseñar también este aspecto de la vida cristiana que es la lucha y el combate espiritual. Bueno, pues aquí, a este objetivo, la Iglesia propone estas oraciones de exorcismos menores. Estos son propiamente los dos tipos de celebraciones previstas para la etapa del catecumenado. Bendiciones, o sea, celebraciones de la palabra y exorcismos menores. Pongo también aquí las bendiciones, aunque estas se extienden, según el RICA, a lo largo de todo el catecumenado. No son solamente para esta segunda parte, sino que se pueden hacer incluso también en el precatecumenado. Serían bendiciones, dado que los catecúmenos carecen de la gracia sacramental, porque no pueden todavía acceder a los sacramentos, reciban al menos, dice el RICA, el ánimo, el gozo y la paz que viene de parte de la Iglesia a través de sus bendiciones. Son bendiciones, podríamos decir ahora ya, probablemente también menores, si vamos a fiducia súplica, porque también dice el RICA que pueden ser dadas por un sacerdote o por un diácono o por el catequista, estas bendiciones. Y lo mismo, pueden hacerse en el templo, pueden hacerse en el ámbito de la celebración de la palabra, pueden hacerse en la sala de catequesis, en el ámbito de la sesión catequética formativa, o siempre que el catecúmeno lo solicite. Y por último, el RICA prevé también la posibilidad de que las entregas y la unción prebautismal, que son ritos propios de la siguiente etapa, la que vamos a ver ahora, de iluminación y purificación, pero el propio RICA prevé la posibilidad de adelantarlas e introducirlas en esta etapa del catecumenado, por dos razones. Una es para diversificar mejor, como el catecumenado es una etapa tan larga y tiene pocos ritos propios, las celebraciones de la palabra, las bendiciones, los exorcismos, pero no son ritos específicos. Dice, puede convenir una manera de, digamos, distribuir o hacer una cierta gradación dentro de la etapa del catecumenado, puede servir a adelantar al catecumenado estos ritos propios de la tercera etapa. Y también porque quizás, son opciones según la oportunidad pastoral, vamos a ver ahora, la tercera etapa está muy recargada de ritos. La tercera etapa es una etapa muy cargada de ritos. Entonces, una manera de aligerar esa etapa sería adelantar algunos de esos ritos, estos concretamente, las entregas y la unción, a la etapa del catecumenado. Además de la oportunidad pastoral, es muy importante la situación del catecúmeno. Y si tenemos un catecúmeno que verdaderamente está avanzando en el progreso, que es un catecúmeno que está preparado, es más fácil que nos planteemos adelantar estos ritos. Si es un catecúmeno que va más despacio, porque partía también de un punto de partida mucho más distante, no convendrá adelantar estos ritos. Pero al menos la posibilidad como formulación existe. Cuando termina este tiempo largo, pausado, de asimilación, de doctrina, de contenidos de la fe, de vida moral, de aprender a orar, de configurarse con la liturgia de la Iglesia, con la acción evangelizadora, con el testimonio, etcétera, etcétera, cuando este proceso está más o menos culminado, tendríamos el segundo grado, el segundo gran rito, que concluye la etapa del catecumenado e introduce en la tercera etapa de la iniciación cristiana de adultos, que es el tiempo de la purificación e iluminación. Este segundo grado, este rito de paso, es el que tiene el nombre de rito de elección o inscripción del nombre. Una elección, porque hay una verdadera elección de parte de la Iglesia, que se entiende, se funda en la elección hecha por Dios. Dios ha elegido a esta persona para hacerla cristiana. Una elección que viene siempre
sacramentalmente mediada por la llamada de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia va a llamar por su nombre a este catecúmeno que ha culminado la segunda etapa del catecumenado y lo va a convertir en un iluminado, que va a comenzar a llamarse a partir de ahora, en un elegido para entrar en la tercera etapa. Se puede llamar también inscripción de los nombres, porque en este rito los catecúmenos inscriben su nombre en el libro de los elegidos. Es un libro distinto. Antes hemos inscrito el nombre en el libro de los catecúmenos, en el rito de entrada al catecumenado. Ahora se inscribe su nombre en el libro de los elegidos, que son aquellos que, culminado el catecumenado, son llamados por la Iglesia como aptos para entrar en la tercera etapa, que les va a preparar y disponer inmediatamente a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Con esta ceremonia concluye, por tanto, el catecumenado y todo ese aprendizaje de mente y de corazón. Es necesario, dice el Rica, lo formula así, es necesario para que la Iglesia admita al catecúmeno a este paso, que exista una fe iluminada, así denomina el Rica, una fe iluminada. Por tanto, ya no es aquella primera apertura del corazón, sino que ya hay una fe iluminada y una voluntad deliberada de recibir los sacramentos de la Iglesia. Evidentemente, la libertad del candidato es absoluta, ¿no? Voluntad deliberada de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuándo tiene lugar este rito de elección o inscripción del nombre que finaliza la entrada del catecumenado y da la entrada en la etapa de la purificación e iluminación? Tiene lugar en el primer domingo de Cuaresma, porque la siguiente etapa, la etapa de la iluminación o purificación, la tercera etapa, va a coincidir justo con el tiempo de una Cuaresma. Al inicio, en el primer domingo de la Cuaresma, manda el ritual que se celebre este rito de elección. Se celebra al final de la homilía. El obispo que preside el rito, como todos los grandes ritos del paso o todos los 3 grados, está llamado a presidirlos el obispo llama por su nombre, es la Iglesia que llama al catecúmeno y pide al padrino, hay un diálogo, pide al padrino que dé testimonio de que efectivamente este catecúmeno tiene fe iluminada y voluntad deliberada y por lo tanto puede comenzar a prepararse para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Vemos aquí, por tanto, la figura del padrino y el papel del padrino tan importante. Hay una fórmula litúrgica para expresar este diálogo, pero el propio ritual pide, si es posible, que haya una presentación espontánea, podríamos decir. Es decir, que no solamente el padrino conteste al obispo ritualmente las preguntas, sino que haya una verdadera exposición del cambio de vida que Dios ha hecho en este catecúmeno y de cómo, de ser una persona que vivía alejada de la fe y de la vida de la Iglesia, ha hecho este proceso de catecumenado y podemos leer signos de conversión y de la acción de la gracia en su vida. Y esto lo manifiesta públicamente ante la comunidad el padrino. El obispo, por tanto, llama y elige a este catecúmeno. Ellos manifiestan esa libertad, ese deseo de recibir la iniciación cristiana e inscriben su nombre en el libro de los elegidos. Y se termina con unas preces. Siempre que estos ritos se producen en la Eucaristía dominical con la comunidad, terminado el rito, se despide a los catecúmenos, en este caso ya a los iluminados o elegidos, y la comunidad continúa celebrando la Eucaristía. Entramos, por tanto, en la tercera etapa de este proceso, que es la etapa que recibe el nombre de purificación e iluminación. Esta etapa sí que tiene un tiempo bien marcado y bien concreto, que es una Cuaresma, desde el primer domingo en que hemos celebrado este rito de elección hasta la vigilia pascual, en la que se recibirán los 3 sacramentos conjuntos de la iniciación cristiana. Es una etapa, dice el ritual, intensa, espiritualmente intensa, porque se trata aquí ya no de acrecentar los conocimientos, podríamos decir,
doctrinales o intelectuales, sino que es como un gran retiro que pretende intensificar la preparación interior y disponer el espíritu y el corazón del iluminado o elegido para recibir toda la gracia de Dios que va a llegar en los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso es un tiempo donde baja, se interrumpe el proceso formativo y lo que hay es muchos elementos celebrativos y muchos elementos orantes, porque es, insisto, como un gran retiro, un tiempo de preparación intensa e interior que disponga, genere las disposiciones internas en la persona para recibir toda la gracia que va a llegar en la celebración de los sacramentos. Desde el día de la elección, los catecúmenos pasan a llamarse elegidos, porque han sido elegidos por la Iglesia. Dice el ritual que se les puede llamar también competentes, porque todos juntos pretenden o rivalizan, compiten en recibir los sacramentos de Cristo y el don del Espíritu Santo, y se les puede llamar también iluminados, porque esa fe incipiente ha sido ya iluminada durante el catecumenado. El contenido gira en torno a la propia estructura de la Cuaresma, tal cual la tenemos, porque sabemos todos que la Cuaresma nació precisamente para esto. Luego, la Iglesia la ha utilizado pedagógicamente para ayudarnos a cada uno de nosotros bautizados a renovar cada año nuestro bautismo en la noche pascual. Y la Cuaresma está al servicio de nuestra propia purificación e iluminación para disponernos a renovar nuestro bautismo en la noche de la Pascua. Pero nació justamente como un instrumento pedagógico, litúrgico, catequético para estos no iniciados. Por tanto, la estructura de esta etapa de la purificación e iluminación casa perfectamente con nuestra Cuaresma actual. Se ha celebrado el rito de elección en el primer domingo y después se celebran los escrutinios en los domingos tercero, cuarto y quinto de Cuaresma, que ahora vamos a ver, que coinciden, pensemos, los que conocemos esto un poco más, pensemos en el esquema litúrgico del ciclo A, ¿vale? Los evangelios del ciclo A son los que están pensados para este catecumenado. La samaritana, Lázaro y ¿de cuál me estoy olvidando? El ciego de nacimiento. La samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro. Domingo tercero, cuarto y quinto, los evangelios, que además sabéis que el propio leccionario, aunque presenta otros para el ciclo B y el C, dice que si hay oportunidad pastoral y si hay catecúmenos, se puede repetir siempre el ciclo A, que es el más propio y el más primigenio en cuanto al contenido que desarrollan esas lecturas bíblicas del catecumenado y de la Cuaresma. Vamos, por tanto, a los ritos que tienen lugar en esta Cuaresma, en este periodo intenso de preparación espiritual, en esta etapa de purificación e iluminación. En primer lugar, nos presenta el ritual los escrutinios, que, como hemos dicho, se celebran en los domingos tercero, cuarto y quinto, con esos tres elementos de los evangelios que he citado: la samaritana, el agua; el ciego de nacimiento, la luz; la resurrección de Lázaro, la vida. ¿Cuál es la finalidad de los escrutinios? Dice el ritual que es una finalidad primordialmente espiritual. Los escrutinios tienen que ayudar a los elegidos o iluminados a descubrir en sus corazones lo que todavía hay de débil, de morboso o de perverso, para que sea sanado. Es un examen de conciencia. No es sacramento de la confesión, evidentemente, porque los pecados van a ser perdonados con el sacramento del bautismo. Pero es una preparación penitencial. Es un hacer caer en la cuenta al elegido de la realidad del pecado en su vida. Segunda finalidad que presenta el ritual: protegerle contra las tentaciones. Es un momento de mucha intensidad espiritual interior, si es bien vivido por el elegido. Y bien sabemos que cuando hay intensidad espiritual, también el enemigo se encarga de intensificar sus tentaciones. Los escrutinios ayudan a proteger contra estas tentaciones. Y la tercera finalidad que se nos señala para los escrutinios es rectificar la intención y mover la voluntad para unirse más estrechamente a Cristo.
Es decir, que se produzca este reconocimiento de lo que en mi vida hay de pecado y la voluntad firme, el deseo firme de querer cambiar, con la gracia que voy a recibir, eso que en mi vida es pecado. Los escrutinios pueden ser celebrados por un sacerdote o un diácono. Esto sí que no existe la posibilidad del ministro no ordenado. Y se pide, hemos insistido muchas veces, que se haga con la comunidad. Y además estos escrutinios, que tienen estas finalidades en la Cuaresma para los elegidos o iluminados, van a ayudar a la comunidad a vivir su propio aspecto penitencial, porque la Cuaresma es para todos un tiempo de conversión. Y la Cuaresma es para todos una invitación al reconocimiento de nuestros pecados. Y la Cuaresma es para todos un tiempo de reafirmar la voluntad, de alejarnos de aquello que nos aparta de Dios y afianzar nuestro seguimiento. Por tanto, espiritualmente conecta muy bien con el espíritu de la Cuaresma. Y por eso va a venir muy bien que la comunidad participe también en estos ritos. Los segundos ritos que se pretenden, que se presentan para este tiempo de purificación e iluminación, son las entregas. La Iglesia va a entregar a estos elegidos iluminados, va a entregar sus tesoros en forma de documentos más antiguos. Antes de regalarle sus grandes tesoros, que son los sacramentos de la iniciación, les va a regalar el símbolo de la fe, el credo, y les va a regalar la oración dominical, el Padre Nuestro. Estas son las entregas. La Iglesia regala a estos que van a ser hijos suyos, les regala el símbolo de la fe y la oración dominical. Se pide que las entregas se realicen también en presencia de la comunidad. El símbolo, lo primero que se entrega es el símbolo, que los elegidos deben aprender de memoria y que después pronunciarán públicamente, como veremos, en la mañana del Sábado Santo. La entrega del símbolo se hace durante la semana que sigue al primer escrutinio, es decir, la tercera semana de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, elección, rito de elección. Segundo domingo de Cuaresma, descansamos. Tercer domingo de Cuaresma, samaritana, primer escrutinio. Y a continuación, en esa semana, en un día ferial de la tercera semana, la entrega del símbolo. El celebrante y toda la comunidad le recitan el símbolo de la fe. Y el elegido lo acoge en una actitud de escucha, lo recibe. La entrega de la oración dominical, que será a partir del momento del bautismo también su oración propia, la oración de los hijos de Dios, y que recitarán ellos por primera vez en la vigilia pascual, una vez hayan recibido el bautismo y la confirmación. ¿Cuándo se entrega la oración dominical? Durante la semana que sigue al tercer escrutinio, es decir, la quinta semana de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, elección. Segundo, descanso. Tercer domingo de Cuaresma, primer escrutinio. En esa semana, entrega del símbolo. Cuarto domingo de Cuaresma, segundo escrutinio. Quinto domingo de Cuaresma, tercer escrutinio. Y durante esa semana, entrega de la oración dominical. Concluye el tiempo de la purificación e iluminación con lo que el ritual llama los ritos para la preparación inmediata. Como veis, es un tiempo breve, pero cargado de ritualidad, de simbología y de experiencias espirituales. El Sábado Santo por la mañana, el ritual recomienda que, si es posible, estas personas soliciten libre el día de trabajo, lo dice expresamente del ritual, para que puedan vivir todo el día del Sábado Santo en un ambiente de preparación espiritual intenso. Y a lo largo de la mañana del Sábado Santo se les harían todos estos ritos. La recitación del símbolo, el símbolo que han recibido ellos en la tercera semana de Cuaresma, ellos ahora lo pronuncian en voz alta, antes de las promesas bautismales que van a realizar esa noche, hacen la recitación del símbolo, el rito del éfeta, la asignación en los oídos y en los labios, la elección del nombre cristiano, porque está previsto, puede haber un cambio de nombre en este momento, y la unción con el óleo de los catecúmenos. Todas estas cosas están previstas que se pueden adelantar a la mañana del sábado. También para descargar un poco la vigilia,
que de por sí va a estar muy cargada de ritos. Con esto, nuestros elegidos, iluminados o competentes finalizan esta tercera etapa del catecumenado de adultos, que es la etapa de la iluminación, y entran al tercer grado, la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. La iniciación de los adultos, número 44 del RICA, se celebra en la Santa Noche de la Vigilia Pascual. Los sacramentos se confieren después de la bendición del agua, como se indica en el ordo propio de la Vigilia Pascual. Es verdad que el propio ritual va a prever que si es imposible la celebración de la iniciación cristiana en la noche de la Vigilia Pascual, se haga, a ser posible, en un domingo de Pascua. Y si no puede ser en un domingo de Pascua, en otro domingo. Pero la intención del ritual, a donde mira el camino, es a que esto pueda realizarse. El deseo de la Iglesia es que esto pueda realizarse en la noche de la Vigilia Pascual. Tiene lugar se celebra primero el sacramento todos los ritos de la Vigilia Pascual, como los acabamos de celebrar, y comienza el rito bautismal, letanía de los santos, bendición del agua, renuncias, profesión de fe, la unción con el óleo si no se ha hecho por la mañana, y el rito del bautismo. Si se celebra la confirmación esa misma noche, inmediatamente a continuación, como es el deseo del ritual, no se hace la crismación en la cabeza del posbautismo, sino que se entra inmediatamente en la imposición de manos y la crismación propia de la confirmación. Si por alguna razón conveniente o pastoral se difiriese y no se celebrase en esa noche el sacramento de la confirmación, sí se hacía la crismación después del bautismo. Tiene lugar el sacramento de la confirmación, continúa la celebración y son admitidos en la comunión a la primera Eucaristía. Una noche rebosante, ¿no?, para estas personas. Y con este tercer grado y celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, donde ya ni son precatecúmenos, ni elegidos, ni iniciados, sino que son neófitos y cristianos católicos de pleno derecho, se inaugura la cuarta y última etapa del itinerario. Atención, importante, no hemos terminado el proceso con la recepción de los sacramentos, cosa que no conseguimos en los otros itinerarios, que celebrado el sacramento se acabó el itinerario. Pues aquí tenemos un itinerario que no termina en la recepción de los sacramentos, sino que a través de este tercer grado se entra en la cuarta etapa del proceso de iniciación cristiana de adultos, que es la mistagogía. Una etapa que va a durar al menos el tiempo de la Pascua, la cincuentena pascual, las 7 semanas de la Pascua, al menos este tiempo. Un tiempo que está dirigido, sobre todo, en primer lugar, a que los neófitos saboreen, disfruten aquello que han recibido en la noche de la Pascua, y esto tienen que hacerlo, primero, a través de unas catequesis específicas que les expliquen toda la riqueza de los sacramentos que han recibido, porque no se les ha explicado previamente. Y segundo, en la propia vivencia de los mismos, porque mañana vuelven a la Eucaristía, y pasado vuelven a la Eucaristía, y al otro día también, y ya van a comulgar. Por tanto, es un tiempo para asimilar todo lo que ha sucedido en ellos, saborearlo y gustarlo, desde aproximarnos a comprenderlo mejor intelectualmente y desde la propia vivencia de recibirlo frecuentemente. Son como los dos objetivos de este tiempo. El ritual dice que en estas semanas de la Pascua, en las misas dominicales, haya un lugar reservado para los neófitos, que estén colocados en un lugar destacado del templo, que se les vea allí. Se les recomienda que asistan a la Eucaristía acompañados de sus padrinos, los que han acompañado el catecumenado y los que dieron testimonio de ellos en el rito de la elección y los que ejercieron la función litúrgica de padrinos en la noche de la Pascua, que les acompañen a estas misas de los domingos de la Pascua. Y
sugiere también el ritual que se clausure este tiempo de mistagogía en la fiesta de Pentecostés con una celebración especial con ellos, una celebración litúrgica y festiva, y invita también a que el obispo o el servicio diocesano del catecumenado celebre el aniversario del bautismo. Es una manera de establecer una continuidad con estos que van realizando este itinerario, pues al menos una vez al año, que parezca conveniente invitarles juntos a recordar y celebrar el aniversario del bautismo. Voy un poco más rápido porque si no nos comerá el tiempo. Evidentemente la riqueza de las rúbricas, de las posibilidades, de los ritos litúrgicos, pues es mucho mayor de la que yo os pongo de aquí, pero pues tendremos que acercarnos a ello en otros momentos y profundizarlo todos. Quiero decir una palabra acerca de la iniciación de los niños en edad catequética, porque esta iniciación de los adultos en nuestro directorio diocesano va a tener dos itinerarios. El itinerario de los adultos, entendiendo adulto en el sentido sociológico, y el itinerario de los niños en edad catequética, que sociológicamente son niños, pero para el Código de Derecho Canónico son adultos. Y por lo tanto ya no podemos iniciarlos con el ritual del bautismo de niños. Tenemos que iniciarlos con el ritual de la iniciación cristiana de los adultos. Sabemos que a partir de la edad de discreción o de uso de razón, estas son las formulaciones que la Iglesia utiliza, 7 años, 8 años, el Código equipara los niños a los adultos. ¿Por qué? ¿Y por qué entonces ya no pueden ellos recibir el bautismo según el ritual de niños, sino que han de entrar en el catecumenado de los adultos? Por dos razones da la Iglesia. La primera es porque ya tienen capacidad de tener fe personal. La propia de una edad de 8 años. Pero capacidad de tener fe personal tiene una persona que tiene uso de razón. La propia de su edad. Pero como la que tiene un niño de 10 es distinta de la que tiene una persona de 40. Pero hay capacidad de fe personal. Y hay sentido de conciencia, es decir, capacidad de distinguir el bien del mal. Por lo tanto, cuando estas dos características se dan en un niño, canónicamente ese niño es un adulto. Y ya no podemos bautizarlo con el ritual de niños, sino que tenemos que introducirlo en el catecumenado de adultos. Por eso se establece un itinerario específico. Es muy consciente de esto. Y de hecho va a dedicar el capítulo 5 específicamente a esto. El capítulo 5 es ritual de la iniciación de los niños en edad catequética. El esquema del catecumenado que va a proponer es el mismo, pero lo va a adaptar, lógicamente, porque la Iglesia es sabia y es pedagoga, lo va a adaptar a la edad catequética de los niños. Normalmente, pastoralmente, esto se nos va a presentar en dos momentos. Cuando llega la edad de que nuestros niños que están recorriendo nuestros itinerarios tradicionales de iniciación cristiana comienzan a prepararse a la primera comunión, pues suele aparecer alguien que no está bautizado. O, creo que entre nosotros será menos, pero puede darse también, que suceda en el momento de preparación a la confirmación. En ambos casos tenemos que establecer un itinerario donde, asumiendo que estos niños o adolescentes, como no vamos a tener un número suficientemente amplio de ellos para hacer con ellos un grupo específico de catequesis catecumenal, vamos a tener que introducirlos en un grupo de catequesis del itinerario normal, sea de los niños que están preparándose a recibir la primera Eucaristía, sea de los adolescentes que están preparándose a recibir la confirmación, probablemente, catequéticamente, vamos a tener que insertar a estos no bautizados en uno de estos grupos. Por tanto, tendríamos que prever en el itinerario, cuando establezcamos en nuestro directorio, cómo
si está en la edad más próxima de la edad donde damos la primera Eucaristía, su itinerario de iniciación cristiana de adultos vaya inserto al itinerario de iniciación de los que van a comulgar por primera vez, o si es en una edad más próxima a la confirmación, se introduzca en los que están realizando el itinerario de la catequesis de confirmación. El número 306 del RICA explica esta situación. Dice: este ritual, está hablando del capítulo 5, está destinado a los niños que, no habiendo sido bautizados en la infancia y llegados a la edad de la discreción y de la catequesis, vienen para la iniciación cristiana, ya sea traídos por sus padres, ya sea espontáneamente, pero con permiso de los padres, porque necesitamos el permiso de los padres. Estos niños ya son idóneos para concebir y alimentar una propia fe, como he dicho, y tienen en sí mismos algún sentido del deber de conciencia. Sin embargo, todavía no pueden ser tratados como adultos, puesto que tienen una mentalidad infantil, dependen de sus padres, se dejan influir excesivamente por sus compañeros y por el ambiente, etc. Por tanto, no les vamos a dejar solos a estos niños realizando un itinerario catecumenal como el que hemos propuesto para los adultos. Pero tampoco podemos confundirlos con los niños ya bautizados, aunque los insertemos en un grupo de catequesis. Luego, esto pastoralmente tendremos que ver cómo lo desarrollamos, pero es muy importante. Partamos de un ejemplo, ¿no? Un niño de 7 años que está sin bautizar, llega a la parroquia, comienza a prepararse y entonces lo metemos en el grupo de catequesis de niños de su edad, que sí están bautizados. Bueno, muy bien, pero el grupo tiene que saberlo, la comunidad tiene que saberlo, el catequista tiene que saberlo y el niño tiene que saberlo. Y ahora tenemos que hacer un camino juntos. Y el niño tendrá que ir haciendo sus propios ritos y sus propias entradas en cada una de las etapas del catecumenado, donde sus compañeros de grupo van a participar y van a asistir. Y además nos va a ayudar pedagógicamente para que estos niños que ya fueron bautizados descubran muchas cosas de su propio bautismo que ellos no conocen. Nos va a ayudar. Pero no vamos a esconder al niño, ni le vamos a bautizar a escondidas un día sin que se entere nadie y ya luego lo metemos en el grupo de catequesis con los demás. No, para nada. Tendrá que tener sus momentos de catequesis aparte del grupo, sus momentos de formación aparte del grupo, a lo mejor un catequista específico, luego hará su camino con el conjunto de los niños y todo el grupo se verá beneficiado. Hay que hacer un trabajo de simbiosis donde ambos itinerarios se van a ayudar y van a caminar juntos. El ritual plantea otra cuestión que es de las que hay que decidir, y es cuando se celebra la iniciación cristiana de estos niños. Porque ellos han entrado, pongamos este caso ejemplo estándar, ¿no? Durante los 3 años de lo que nosotros denominamos catequesis de preparación a la primera comunión, ellos incorporados a ese mismo grupo, a la vez con un acompañante específico, van viviendo los distintos pasos, las distintas entregas, los distintos ritos y etapas de su catecumenado. Pero ahora llega el momento, donde en un momento determinado todo ese grupo va a recibir la primera comunión, pero este niño tiene que recibir la iniciación cristiana. ¿Cómo se organiza esto? Porque el ritual es exigente en un aspecto intransigible. No se puede separar bautismo y primera Eucaristía. Así como si abre la mano, lo desaconseja vivamente, pero abre la mano y dice que es posible diferir la confirmación. Pero de ninguna manera no existe la posibilidad de separar bautismo y primera Eucaristía. Por tanto, hay 2 modos de hacerlo. Nosotros tendremos que elegir en nuestro directorio o proponer los 2 modos y ver según los casos. Hay 2 modos de hacerlo. El primer modo es que el niño no bautizado reciba los sacramentos de la iniciación cristiana en la misma ceremonia donde su grupo recibe la primera comunión. El domingo de las primeras comuniones de nuestras parroquias es también el domingo donde este niño recibe los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo y Eucaristía.
y diferimos la confirmación para que continúe con ese mismo grupo formándose y reciba la confirmación 3 años después. Una posibilidad que prevé el ritual. La otra posibilidad es que el niño celebre los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo y primera Eucaristía, cuando corresponde al itinerario, en la noche de la Pascua, o si no puede ser en la vigilia pascual, en un domingo de Pascua, antes de que el grupo de referencia reciba la primera comunión, pero que lo reciba participando todo su grupo. No a escondidas para que no se note la diferencia, sino que todo este grupo que ha caminado juntos asiste al bautizo de su compañero. Y después, al domingo siguiente, o 2 siguientes, o 3 siguientes, el neófito vuelve a participar de manera solemne en la primera comunión de sus compañeros, y también él. Y se pone su trajecito de primera comunión, y se pone... Pero él ha recibido ya su primera comunión, porque no se puede separar bajo ningún concepto bautismo y Eucaristía. Así que estas son las 2 posibilidades que tenemos. Según la oportunidad pastoral se puede ver, según el volumen de qué parroquia hablamos, cuál es el grupo de primera comunión. A lo mejor no conviene dar tanto protagonismo a este niño que su iniciación cristiana sea la celebración de las primeras comuniones. Pero a lo mejor sí, eso yo creo que hay que verlo. Las 2 posibilidades son totalmente canónicas y litúrgicas. Lo que no podemos es bautizar por un lado y luego que haga la primera comunión por sus compañeros. Esto no se puede hacer. Termino. Una palabra sobre la pastoral del catecumenado. Aparte de esto que es, creo que una inmensa riqueza para la Iglesia, y ojalá Dios quiera que todos estos no bautizados que tenemos ya en nuestra sociedad encontremos el camino de tocarles el corazón para que pidan el bautismo y podamos realizar esta belleza que es la iniciación cristiana de los adultos. Pero además esto trae unas consecuencias, creo que muy positivas para toda la iniciación cristiana, también para los otros itinerarios. Y eso es lo que quiero al final enumeraros brevemente. ¿A qué nos puede ayudar instaurar en la diócesis este catecumenado de los adultos? ¿Y cómo esto puede revertir en un beneficio de todos los otros itinerarios y de todas las otras catequesis? En primer lugar, un cambio de lenguaje y de ubicar la catequesis en la iniciación cristiana. Esto es algo que don Pedro, hoy no está aquí, el otro día sí que estaba, pero a nosotros en clase nos insistía tantísimo. Es verdad que los cambios en la Iglesia son lentos, pero a veces es que todavía a nosotros nos cuesta también cambiarlo. O sea, introducir la palabra iniciación cristiana. No tenemos catequesis de primera comunión ni catequesis de confirmación. Tenemos catequesis de iniciación cristiana. Esto en este itinerario está clarísimo, pero no sé por qué a nosotros nos cuesta tanto. Porque venimos de... No tenemos catequistas de primera comunión y catequistas de confirmación, tenemos catequistas de iniciación cristiana. Y dentro del itinerario de iniciación cristiana de los niños bautizados en su infancia, también hay etapas y grados, igual que en el itinerario de la iniciación cristiana de adultos. Pero no hablamos de catequistas de catecumenado, catequistas de iluminación y catequistas de mistagogía, catequesis de preparación a la elección y catequesis de preparación a la iluminación. Hablamos de iniciación cristiana. Bueno, pues esto ilumina los otros itinerarios. A ver si conseguimos cambiar, porque el cambio de mentalidad y de lenguaje, en el fondo, es un cambio pastoral. Entonces, ojalá esto nos ayude a comenzar cada vez más a hablar de catequistas de iniciación cristiana, de procesos de educación cristiana, donde luego hay etapas y grados. Creo que esta es una primera riqueza que puede traernos esta pastoral del catecumenado de adultos. Segunda, la integridad de la catequesis. Esta simbiosis que yo he intentado transmitiros esta mañana, no sé si he conseguido,
entre lo formativo y lo celebrativo, entre la exposición catequética del contenido y la celebración orante y ritual, esto que está tan cosido en el Rica, qué bueno es, qué bueno sería que lo pudiésemos traducir a los otros itinerarios también. Y que no tuviéramos solo catequesis doctrinales o solo celebraciones y misa, la catequesis y la misa. Como cada vez más en los otros itinerarios vamos introduciendo también lo formativo y lo celebrativo, y lo celebrativo y lo formativo, para que caminen juntas. Creo que esta es una riqueza del catecumenado de los adultos y que puede iluminar y ayudarnos también a toda la pastoral de iniciación cristiana de la diócesis. En tercer lugar, señalaría también cómo el catecumenado nos enseña muy bien el fin, formar cristianos, y las etapas. El fin, formar cristianos, y las etapas. Y esto es igualmente traducible a los otros itinerarios. El precatecumenado es el despertar religioso. El catecumenado es la formación doctrinal. La iluminación es la enseñanza de la oración. Es decir, podríamos hacer un trabajo comparativo de ver cómo todos los elementos del itinerario de los adultos se pueden dar, se deben dar también en los otros itinerarios. Y por lo tanto enriquecerlos mucho mejor. San Clemente de Alejandría, siglo II, también tiene una frase redonda. El catecúmeno necesita tiempo. El catecúmeno necesita tiempo. Esto sirve para el catecumenado de los adultos y sirve para el catecumenado de los niños. A propósito, cuando discutimos que si un año más, que si un año menos, que si con un año menos vendrían más, que pues, el catecúmeno necesita tiempo. El punto de partida es el deseo de ser cristiano, para los dos itinerarios. El Rica se lo pide al adulto que llama a la puerta de la iglesia para admitirlo al catecumenado, el deseo de ser cristiano. Pero en el otro itinerario, la iglesia se lo pide al niño y tendremos que ayudarlo a hacer en el despertar religioso. Y el punto de llegada es muy interesante. ¿Cuál es el punto de llegada según el Rica y el magisterio que se ha desarrollado a partir del Rica? El punto de llegada es la elección vocacional. El punto de llegada a donde desemboca un itinerario de iniciación cristiana es la pregunta: Señor, ¿y ahora a mí dónde me quieres en tu iglesia? No he citado, pero si os los he puesto en la hoja del índice, tenéis una bibliografía donde hay unos documentos muy interesantes y yo creo que muy poco divulgados y poco estudiados, que son documentos de nuestra conferencia episcopal. Fijaos, del año La Iniciación Cristiana, Reflexiones y Orientaciones, del año 98. Orientaciones pastorales para el catecumenado, del año 2002. Y Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de los niños no bautizados en su infancia, en el año 2004. Hace años que la conferencia episcopal se preocupó de estudiar y de proponer. Bueno, pues en estos documentos se nos explica esto. A donde desemboca la mistagogía y a donde desemboca un itinerario de iniciación cristiana es en la pregunta vocacional. Pero esto en el catecumenado de adultos y en el catecumenado de niños. Ojalá nuestros procesos y nuestros itinerarios de iniciación cristiana pudieran desembocar aquí. Y por último, este aspecto que a mí me parece muy hermoso, cómo en el catecumenado de los adultos resplandece la Iglesia como madre, ¿no? La Iglesia gestante que acompaña ese papel de la comunidad, ese papel de los padrinos, la diversidad de los ministerios, que se manifiesta incluso en la liturgia. No me he detenido en la liturgia de la noche bautismal, pero en la noche bautismal, cuando los iluminados reciben la iniciación cristiana, que han de hacerlo en principio de manos del obispo, el obispo bautiza y se sienta. Y
Y los presbíteros hacen los ritos complementarios del bautismo, la unción, la vestidura blanca, porque es la manifestación plena de todos los carismas, de todos los órdenes y de toda la riqueza de ministerios de la Iglesia. Aparece obispo, presbítero, diácono, catequista, padrino, comunidad y neófito, cada uno con su función y su misión, en lo litúrgico y en lo extralitúrgico. Bueno, pues esto que aparece tan bonito y tan bien presentado en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, ojalá pueda beneficiarse también los otros itinerarios de toda esta riqueza de los ministerios y también del papel de la comunidad. Por delante tenemos el reto de formarnos. Necesitamos conocer esto bien para echarlo a andar. Necesitamos conocerlo nosotros y necesitamos que algunos de los catequistas de nuestras comunidades lo conozcan para poder echar a andar en la diócesis este itinerario. Y yo hasta aquí y os doy la palabra.